Mi nombre es Carla Velasco y les voy a exponer la primera actividad de la vena cava superior. Esta vena lleva a la aurícula derecha la sangre de la cabeza, del cuello y de los miembros superiores. También vamos a encontrar aquí la vena ácigos. Esta vena es la que va a llevar la sangre de la pared torácica y de la vía paravertebral. En la vena cava superior vamos a encontrar que está constituida por las venas de la cabeza y del cuello, las venas del miembro superior, la vena subclavia, venas brachiocefálicas y vena cava superior. Entre las venas de la cabeza y del cuello encontramos la vena yugular interna. Esta vena es una vena que recibe sangre del cerebro, cara y cuello. Comienza en el agujero yugular del cráneo, como a continuación del seno sigmoideo, desciende por el cuello y se une a la vena subclavia por detrás del extremo medial de la clavícula para formar de esta manera la vena brachiocefálica. Encontramos también la vena yugular externa. Es una vena superficial originada por debajo de la región paratiroidea que va a terminar en la vena subclavia. Va a recibir sangre de las paredes del cráneo, regiones profundas de la cara y regiones posteriores y laterales del cuello. Tenemos también aquí la vena yugular anterior. Esta vena nace en la región suprayoidea y recibe venas procedentes de la cara anterior del cuello. Tenemos las venas tiroideas inferiores. Estas venas descienden enfrente de la tráquea para vaciarse en el tronco venoso brachiocefálico. Tenemos aquí la vena subclavia. Esta vena está a continuación de la vena axilar. Recibe sangre del brazo y por la vena yugular externa de parte de la cabeza y el cuello. Es una vena voluminosa de paredes delgadas que se encuentra situada anteriormente con respecto a la arteria subclavia. Encontramos también aquí las venas brachiocefálicas, como mencioné anteriormente. Tenemos la vena brachiocefálica derecha. Esta es una arteria voluminosa de paredes delgadas y su trayecto no sobrepasa los 3 centímetros. Se continúa sin límites con la vena cava superior. Encontramos también la vena brachiocefálica izquierda, que franquea la línea media y se une casi en ángulo recto con su homóloga derecha, en cuya cara izquierda termina. Tiene una longitud promedio de 5 centímetros con un calibre de 15 a 16 milímetros. Es ligeramente más voluminosa que la vena brachiocefálica derecha. Encontramos la vena cava superior. Esta enorme vena va a llevar al atrio derecho la sangre de la cabeza, del cuello, de miembros superiores y por la vena ácigos, como mencioné, la sangre de la pared torácica. Las dos venas brachiocefálicas, que son estas, se van a reunir en el mediastino superior, detrás del primer cartílago costal derecho, dando origen así a esta vena. Y por último, no menos importante, encontramos a las venas del miembro superior. Aquí vamos a encontrar la vena cefálica accesoria, la vena cefálica, la vena radial,
vena cubital, vena mediana antebraquial y la vena basílica. En estas venas, las venas basílicas y la vena cefálica son las venas más superficiales y principales del miembro superior. Se originan en los colectores de los plexos dorsal y palmar de la mano. La vena mediana del antebrazo, que es esta de aquí, sigue por la zona central de la cara. Mi nombre es Areyu Keita y a continuación voy a proceder a identificar, disecar y describir algunas de las características morfofuncionales de la vena cava inferior. Para empezar, esta es la vena cava inferior, ¿no? Esta tiene un trayecto más largo que la vena cava superior, como podemos ver. Sabemos que ambas son las más grandes del cuerpo, puesto que recogen toda la sangre del cuerpo también. La vena cava inferior, por tanto, va a tener el recorrido más largo. Esta va a medir alrededor de 22 a 25 centímetros. Prácticamente su origen se debe a la unión de las venas ilíacas comunes, tanto izquierda como derecha. También puedo decir que la vena, ya, que la vena cava inferior está prácticamente en la línea media, no exactamente en la línea media, no, pero está al lado lateral, más a la derecha. Por tanto, también se va a encontrar homologada a lo que es la aorta abdominal, como lo podemos ver aquí. Prácticamente también esta se va a originar a la altura de la vértebra L4 y L5, que más o menos vendría a ser por acá, prácticamente porque es el origen, ¿no? La vena cava inferior, como dije, esta es la que drena la sangre prácticamente de los miembros inferiores del abdomen y la pelvis. Esta debe de llegar a la aurícula derecha, que vendría a ser aquí. Ahí. Mm, ¿Qué vendría a ser acá? Como podemos ver, acá tiene que llegar para desembocar todo el líquido que lleva. Prácticamente para esto igual tiene que perforar el diafragma, puesto que es el tórax abdominal el que separa al tórax del abdomen, que vendría a ser igual por esta ubicación. De esta manera lo va a perforar a través del orificio de la vena cava inferior, que prácticamente sería la base de la vena cava inferior. Ya. Para continuar, a lo largo del recorrido de lo que es la vena cava inferior, existen dos dilataciones o bultos. Uno de ellos drenan a las venas hepáticas, la cual es denominada el cepo hepático, que viene a ubicarse aquí. Esto de aquí sería el seno hepático. ¿Por qué? Porque estas son las que prácticamente drenan lo que es la vena hepática izquierda, la intermedia y también lo que es la vena hepática derecha. También vamos a tener otra porción que va a ser las venas renales, que van a estar en la parte de acá, más abajo, ¿no? Esto va a ser la porción renal prácticamente.
Esta se la denomina así porque igual drena lo que es las venas, la vena renal izquierda y la vena renal derecha. Desde su origen, prácticamente, como mencionábamos, que eran las venas ilíacas común izquierda y derecha, se va a dirigir hacia arriba de esta manera hasta, o sea, hacia arriba al lado derecho de la columna, de la columna vertebral, que empezaba por las lumbares 4 y 5, ¿no? Ya. Esta prácticamente se dirige al pericardio, puesto que, como mencionaba, terminaba desembocando en lo que es el atrio derecho, lo que viene a estar aquí, ¿no? Esto. La vena cava inferior se va a dividir en distintas porciones: la torácica, la diafragmática y la abdominal. La torácica va a ser la porción más superior y distal. Esta va a estar aquí, ¿no? No se logra ver bien, pero va a desembocar prácticamente acá, como lo podemos ver. Acá, ¿no? Esta va a ser la porción torácica. Esta se compone de una porción interpericárdica que se envuelve del pericardio parietal y la extrapericárdica. La porción que continúa es la diafragmática, que va a estar unida a través de ligamentos al centro tendinoso frénico, que prácticamente va a encargarse de sellar lo que es el espacio, que vendría a estar aquí. Esta sería la porción diafragmática. Para que prácticamente igual aquí no exista ninguna comunicación entre el abdomen y el tórax. Vamos a continuar con lo que es la porción abdominal, que vendría a ser más o menos en donde está el origen. Esta, ya, aquí. Esta va a ser la porción prácticamente la más larga, la diafragmática era la más corta y la torácica la más superficial. Como mencionaba, es la más larga, la porción abdominal. Esta es conocida como una porción retroperitoneal, puesto que tiene una envoltura del abdomen, ya que prácticamente esta va a estar en la parte posterior de algunos órganos, ya, y va a estar cubierta del peritoneo parietal. Por último, vamos a hablar de las venas prácticamente afluentes. Tenemos a las ilíacas comunes, que claro son las que originan, pero también vienen a estar aquí. Ya mencioné, podemos ver aquí. Tenemos a las venas lumbares, que son estas. Tenemos a las venas renales, que eran parte del seno renal, de la porción del seno renal, que son esta, la derecha y la izquierda. Ahorita lo estamos viendo de manera posterior, ¿no? Tenemos a las venas, a la vena suprarrenal derecha, que prácticamente es esta de aquí. Es solo la derecha, no, porque la derecha es la que drena en la derecha y la izquierda a la izquierda. Por último, vamos a tener la vena frénica inferior derecha. Muchas gracias. Eso es. Mi nombre es Jimmy Alexander Zúñiga Zúñiga y voy a realizar la actividad número 3 de la guía APE.
que es identifique, diseque y describa los troncos venosos que drenan la cabeza y cuello. En ellos tenemos a la vena yugular interna, que la vena yugular interna se origina en la parte posterior del foramen, yugular de la base del cráneo, donde continúa con el seno sigmoideo y termina detrás de la articulación esternoclavicular. Aquí. Uniéndose así, se une aquí a la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. Lo tenemos bien aquí en esta parte. En el curso de su trayecto aumenta su volumen, como podemos ver. Es una vena voluminosa con paredes delgadas y frágiles. En los afluentes de la vena yugular interna tenemos la vena tiroidea superior, la vena lingual, la vena facial, y la vena retromandibular. Continuando con las venas que drenan en la cabeza y cuello, tenemos de la vena yugular externa. Esta es una vena superficial que se origina por debajo de la región paratiroidea y que termina en la vena subclavia. Como se puede observar aquí. Esta vena se dirige oblicuamente hacia abajo y un poco hacia atrás y cruza el músculo esternocleidomastoideo y según la línea va formando un ángulo de la mandíbula al medio de la clavícula, como podemos ver. En los afluentes de la vena yugular externa tenemos la vena yugular anterior, la vena occipital, la vena auricular posterior y las cervicales transversas, las subescapulares, continuando con estas venas, tenemos a la vena yugular anterior. Esta desciende en sentido vertical por la cara anterior del cuello, lateral al plano mediano. Se encuentra aquí un desdoblamiento de la hoja superficial de la fascia cervical. Pasa por delante los músculos infraioideos
y llega un poco por encima de la incisura yugular del esternón. Y llegaría a esta parte. Se acoda bruscamente para dirigirse en sentido lateral. Perfora la lámina superficial y de la fascia cervical. Se introduce profunda al esternocleidomastoideo. Recordamos hasta aquí, el músculo. Y perfora entonces la lámina pretraquial de la fascia cervical y termina en la vena subclavia en la vecindad de la yugular externa o bien en esta última. Aquí tenemos a la yugular externa que terminaría acá. Y esta recibe venas procedentes de la cara y del cuello. La vena vertebral. Esta nace en el plexo suboccipital por debajo del foramen yugular, donde se reúnen las venas mastoideas, occipitales y cóndiles. Por aquí. Recorre así de arriba hacia abajo los forámenes de los procesos transversos. Aquí. Emergen por el sexto o el séptimo foramen transverso. De allí alcanza la cara posterior del confluyente venoso yugular subclavio o bien de la vena brachiocefálica. Aquí llega esta parte a la vena brachiocefálica. Y pasa lateral al ganglio cérvico torácico por encima de la arteria subclavia. La arteria subclavia estaría por aquí, más o menos, y este pasaría por encima. En su recorrido recibe venas de la columna vertebral, las venas cervicales. En la parte Saludos cordiales, doctora Gabriela Sagado. Mi nombre es Eric López. Yo les voy a dar a conocer sobre la cuarta actividad de la guía, que vendría a ser disecar, describir y ubicar tanto las venas que van a drenar los miembros superiores e inferiores. Bien, vamos a empezar desde lo que es los miembros inferiores y vamos a ir subiendo hasta terminar en lo que es la última vena, que vendría a ser la vena subclavia, que va a pertenecer a los miembros superiores de que vamos a iniciar. Ya, las venas del miembro inferior va a ser un sistema dorsal, va a estar conformada por un sistema dorsal y anterior, y también por un sistema plantar y posterior. Bien, pero ¿por qué venas están conformadas cada una de ellas? Pues el sistema dorsal va a estar formado por las venas digitales del pie. Aquí están. Bueno, las venas digitales.
Bueno, las venas digitales van a ser las que van a estar irrigando los dedos, como su nombre mismo lo indica, digitales. Bueno, no van a estar irrigando. Su función es drenar la sangre desoxigenada que, se ha, que ha sido utilizada para llevarla posteriormente al corazón, para su posterior oxigenación. Bien, también vamos a encontrar lo que son las venas metatarsianas, las cuales van a nacer a través del arco venoso, que también va a ser parte de lo que es el sistema dorsal o anterior. También, también se ha explicado que va a estar conformada por una red venosa anterior. Pues bien, la red venosa no es nada más que el conjunto de todas las venas ya mencionadas, como les dije, las venas digitales, las venas metatarsianas, el arco y el arco venoso dorsal. Son todas las venas que se van a encontrar conformando la parte anterior del pie. Ya. Una vez explicado esto, podemos pasar a lo que es el sistema posterior. Ay, me olvidaba. Las venas tibiales anteriores también van a estar conformándolas. Aquí están. Estas también van a pertenecer a lo que es el sistema anterior o dorsal. Aquí está. Estas venas, junto con las que ya les mencioné, van a conformar ese sistema. Ahora vamos a pasar a lo que es el sistema plantar o posterior. Estas van a estar conformadas por las plantares medias. Aquí están las plantares. Aquí en este atlas nos muestra todo general, así que estas son todas las plantares. También va a estar formado por las dos plantares laterales, como su nombre lo dice, se van a encontrar lateralmente. Las digitales plantares que se encuentran aquí. Déjenme ver. Digitales plantares. No, aquí mira. Aquí se van a encontrar las digitales plantares. ¿Sí? Aquí, digital plantar. El atlas me lo confirma. Digitales plantares son estas. Y también, como les dije, van a estar conformando el sistema plantar o posterior. Bien. También van a encontrarse las metatarsianas, que ya las habíamos ubicado. Déjenme ver si tengo una. Metatarsianas, tibiales, peroneos, píclea. No. Aquí, las metatarsianas. Déjenme ubicarlas mejor. Aquí están las metatarsianas. Como su nombre lo dice, van a encontrarse. Este es el sistema que va a estar al nivel de la planta del pie. Todo lo que estamos mencionando va a ser a nivel de la planta del pie. El arco y la red venosa plantar. La red venosa, al igual que lo que sucedía en la parte dorsal, en la parte anterior dorsal, sí, va a estar conformado por todas las venas que van a drenar la parte de la planta, todo lo que se puede encontrar aquí. La plantar medial, las digitales, las metatarsianas, las plantares medias, las plantares comunes, el arco venoso, que ya les mencioné, el arco venoso plantar profundo, las plantares laterales que se encuentran aquí, ahí, las plantares laterales. Entonces, en conjunto, todas estas van a formar lo que es
el sistema o el red venoso plantar. Y también como estaba formando en la parte anterior o no, a ver, en la parte dorsal, en la parte dorsal sí, vamos a hallar a lo que es las tibiales posteriores. Y también vamos a hallar dos fibulares o también llamadas peroneas. Entonces aquí vamos, para no estar, para que se tenga una vista general, les he tenido aquí. Aquí está, señaladas. Va a haber tanto derecha como izquierda. No va a haber ninguna diferencia entre ambos lados. Aquí está. La tibial posterior izquierda y la tibial posterior derecha. Continuamos. Y también, como ya se mencionó, la peronea. Aquí está la peronea derecha. Vamos a hacerlo un poco más grande. Déjese. Y la... no, esta no. No. Aquí está. Y la peronea izquierda. Estas dos. Como ya les dije, no va a haber ninguna diferencia entre derecho e izquierdo. Van a tener completamente lo mismo. Bien. Seguimos. Eso en lo que se trata el sistema tanto plantar y como el sistema dorsal del pie. Ahora, el sistema posterior de la pierna está enriquecido por corrientes muy importantes, las cuales van a ser provenientes del músculo sóleo, que contiene venas voluminosas dispuestas en forma de lagunas. Los dos sistemas anterior y posterior se comunican en el pie. En el pie por las perforantes interóseas. Las venas perforantes van a ser aquellas que van a ingresar, ¿no?, al hueso, como dice, interóseas, entre los metatarsianos y la pierna, y se da por anastomosis que atraviesan la membrana. El sistema venoso posterior, que es el que plantar, drena su sangre en las venas tibiales posteriores, en las proximidades del arco tendinoso, a nivel del músculo sóleo. Estas reciben las venas tibiales anteriores para formar la vena poplítea. Ya, una vez explicado dónde se van a drenar cada uno de los sistemas que hemos explicado, vamos al siguiente nivel de drenaje, que vendría a ser la vena poplítea. Aquí está. A ver si lo puedo traer un poquito más acá. Sí, ahí está. Esa es la vena poplítea, que va a ser la continuación de lo que es el sistema tanto dorsal como plantar de las venas del pie. Entonces estas van a comenzar en el arco tendinoso del sóleo por la unión de las venas tibiales anteriores con las venas tibiales posteriores. Se va a situar por detrás y lateralmente a la arteria poplítea y se interpone entre la arteria y el nervio tibial. Ese es donde va a continuar el drenaje. Va a seguir subiendo, va a ir subiendo porque tiene que llegar hasta el corazón para su posterior oxigenación. Ya. Ahora vamos a lo que es la vena femoral. Como su nombre mismo lo indica, fémur, se va a encontrar a nivel del fémur. O van a estar, sí, a nivel del fémur, sí. No estoy... No, esto no. Esto sí es, no sé, claro. Ya. Aquí está, la vena femoral. Recorre sucesivamente el conducto aductor y el triángulo femoral. Primero va a ser posterior en la relación con la arteria, porque también hay una arteria femoral. Describe alrededor de esta su trayecto en espiral, la cual lo va a ubicar medial a ella a nivel de la raíz del miembro. A veces está seguida por una membrana colateral que aparece en el conducto aductor. Las venas.
se van a disponer también profundamente a través de lo que es la vena femoral profunda. Estas se van, y las perforantes. Miren qué interesante. Se va a continuar con lo que es la vena poplitea y va a seguir la vena femoral. Y vamos a seguir ascendiendo así hasta llegar al nivel del corazón. Ya les mencioné, va a tener la rama las ramas profundas del músculo, no, del hueso femoral, y en el músculo también. Estas van a ingresar al músculo y van a ser interóseas. Bien, y aquí encontramos las venas perforantes que van a encontrarse aún más adentro y van a drenar la sangre desoxigenada de ahí. Bien, sigamos. Ahora vamos a lo que es las venas posteriores del muslo y las venas glúteas. Y a las venas posteriores del músculo. Vamos acá, del muslo. A ver dónde estoy. A ver, femoral. Aquí está. Sí, aquí están. Las venas femorales del muslo van a estar insertadas en el muslo, como su nombre lo dice, pero también reciben el nombre de femoral profunda, debido a que tendría que ser una rama de lo que es la vena femoral general, la más grande. Y estas, a su vez, como ya se les explicó, van a dividirse o van a estar dispuestas con las ramas perforantes del muslo. Bien, continuamos. Y ahora vamos a lo que es las venas glúteas. Las venas glúteas. Vena, safena, no, aquí mismo. Las venas glúteas, déjenme buscar. Glútea, aquí está. Glútea. Como su nombre lo explica, como todo aquí, va a ser va a estar a nivel de los glúteos. Y aquí la podemos encontrar. Aquí, glúteas, las venas glúteas. Estas van a ser tanto inferiores como superiores. Aquí está, se encuentran a este nivel, las venas glúteas. Y se van a encargar del drenaje de la sangre desoxigenada que parte de los músculos. Bien, la vena glútea inferior nace en los afluentes musculares posteriores. Esta va a ascender con la arteria de su mismo nombre. Se enriquece con numerosos afluentes glúteos inferiores y va a penetrar en la pelvis por el denominado espacio intrapiriforme del foramen ciático mayor. Esta va a terminar en la vena ilíaca interna, que mi compañera ya les dará a conocer posteriormente. En la pelvis, las venas glúteas superiores van a rodear lo que es la arteria homónima. Son muy voluminosas, van a penetrar por la pelvis, por el espacio suprapiriforme y el foramen ciático mayor, y van a terminar también en la vena ilíaca interna. Las venas ilíacas le corresponde a mi compañero profundizar. Bien, las características de todo lo que es de todas estas, ¿no? Estas se van a anastomosar de un compartimiento del muslo a otro a través de las venas perforantes. Pudimos observar a través de la explicación que sí tenían venas perforantes, tanto en el fémur como en la glútea.
Estas venas van a asegurar una circulación muy activa a partir de sus afluentes musculares, particularmente voluminosas en el compartimiento posterior de la pierna y en el muslo. Bien. Ahora vamos a lo que es de miembro inferior. Todo lo que hemos visto era una red venosa interna. Ahora vamos a lo que es la red venosa superficial. Estas se van a hallar en la planta del pie y en el dorso del pie, como ya vimos. Esta es la planta. La red venosa que va a estar más superficial aquí, las plantares. Y las dorsales, la que se va a encontrar, como se diría naturalmente, arriba, o cefálicamente, hablando ya con tecnicismo. Bien. También vamos a encontrar la safena menor. Acá. Safena. Déjeme ver. Aquí está. Safena menor. Esta también va a estar. Esta es de la parte de lo que es su disposición en la disposición de la red venosa superficial. Todo lo que hablamos anteriormente es profundo. Ya, entonces, ¿cuál es la función? ¿Dónde van a nacer? Esta nace en la vena dorsal lateral, va a pasar a través del maleolo lateral y sigue en el borde lateral del tendón calcáneo. En el tercio superior de la pierna va a perforar la fascia superficial y se sitúa en el surco que separa las dos cabezas del gastrocnemio. Y también vamos a encontrar a la vena safena magna mayor, que también va a constituir de la parte externa. Aquí. Aquí está. La vena safena magna, tanto derecha como izquierda. ¿Y cómo se va a disponer? Pues bien, la vena safena magna se origina por delante del músculo maleolo medial como del maleolo medial como continuación de la vena dorsal media. Su trayecto general va a ser vertical y aquí se puede observar, es vertical, se puede comprobar. El atlas me lo confirma. Y ascendente, como todos los que les he venido explicando, la sangre desoxigenada de los miembros inferiores va a tener que subir o va a ascender debido a que tiene que llegar a nivel del corazón para su oxigenación posterior. Va a estar situada en la cara medial de la pierna, luego en la cara medial de la rodilla, donde es flanqueada por el nervio safeno. Eso es todo sobre las venas del miembro inferior o el sistema venoso inferior. Ahora vamos a lo que es el sistema venoso superior. Déjenme acá donde estamos aquí. Miembro superior. Vamos a hallar a las venas superficiales de los dedos. Pero también van a llamarse digitales. ¿Por qué? Porque van a encontrarse a nivel de la mano. Venas digitales. Aquí. Digitales o superficiales de los dedos. Aquí está. Dedos digitales. ¿Ya? Se identifican venas digitales colaterales en número de dos, una medial y otra lateral. Ambas se van a anastomosar transversalmente en la cara dorsal del dedo. Estas llegan a la raíz del dedo dorsal en relación con el eje vasculonervioso y van a terminar en la red venosa del dorso de la mano, en esta parte. Dorso. Esto es palmar. Bueno, más específicamente aquí, palmar, dorsal. Excelente.
Vamos a lo que es las venas superficiales de la mano y de la palma. Estas van a formar un plexo situado en forma superficial respecto a los nervios del dorso de la mano. Plexo cuya disposición va a ser variable. O sea, no van a tener una forma definida, van a estar dispuestas de diferentes maneras dependiendo del ser humano al que pertenezcan. Se reconocen en general tres venas y ahora las vamos a identificar. Las intermetacarpianas. Déjenme ver si aquí. Intermetacarpianas. Aquí está. Aquí están las intermetacarpianas, dorsales, intermetacarpianas y dorsales en el dorso de la mano. Bien. También van a estar compuestas por un arco dorsal donde termina casi la totalidad de las venas. Ya, de los dedos, excepto en los bordes de la mano. En el borde medial transcurre la quinta vena metacarpiana, que se va a originar en el meñique. En el borde lateral del dorso de la mano se reconoce la vena cefálica del pulgar. Esta es una vena muy grande y ahora la voy a presentar. A ver, metacarpianas, aquí está. Aquí está la vena cefálica del pulgar. Y como pueden observar, ¿dónde va a terminar? Se va a originar aquí, ¿no? Y van a seguir subiendo. Esta es la vena cefálica. El que drena las venas del pulgar y del borde lateral del dedo índice. Estas venas, enriquecidas por venas perforantes interóseas, ya les explico cuáles son las venas perforantes, las cuales van a ingresar hacia adentro, procedentes de la región palmar, van a llegar al borde ulnar y al borde ulnar cubital y ulnar del antebrazo. Las venas de las palmas son menos importantes que las del dorso de las manos, más numerosas en las eminencias tenar e hipotenar. Las laterales se van a anastomosar con la cefálica del pulgar. Las venas mediales terminan en la vena metacarpiana del meñique y las venas de la parte media van a converger en la región carpiana y van a formar la vena mediana del antebrazo. No, pues vamos a lo que es las venas superficiales del antebrazo. Estas van a estar conformadas por la mediana del antebrazo, la cefálica del antebrazo y la basílica del antebrazo. Todas estas van a drenar lo que es de la sangre desoxigenada del antebrazo. Y aquí están, mediana. La tenemos aquí. Cefálica. Ya les indiqué, aquí está. Va a pertenecer también, va a recoger la sangre también de lo que es el antebrazo. Y la basílica. Aquí. Todas estas la podemos ver que van a pasar por el antebrazo, así que no hay manera de perderse. Bien. Ahora vamos a lo que ya casi por terminar. Vamos a lo que es las venas superficiales del codo. ¿Cuáles son las venas superficiales del codo? La vena mediana procedente del antebrazo, que ya la vimos. Aquí está. Aquí. Como le mencioné, procedente del antebrazo. O sea que esta también va a constituir lo que es la vena, el sistema venoso del codo. También vamos a encontrar a la vena basílica, que ya la estamos viendo, pero también ya la vimos, pero hay que identificarla para no
tener ningún problema. Y por último, vamos a hallar tanto a la vena axilar como a la vena subclavia. Estas dos vendrían a ser ya la cúspide, las últimas, es donde casi va a finalizar el sistema venoso de los miembros superiores. Las vamos a ubicar en este momento. Aquí está, la vena axilar. ¿De qué se continúa? De la vena basílica y de la vena cefálica. Todo concuerda y estamos perfectamente bien hasta el momento. Resulta de la unión de las dos venas braquiales o la unión basílica con la braquial. Sigue el trayecto de su arteria satélite, de la que comparte las relaciones con las paredes de la fosa axilar y con los nervios del plexo braquial. Está situada medialmente y algo por debajo de la arteria. Esta va a recibir aquí numerosos afluentes dispuestos como las ramas colaterales de la arteria axilar, las que llevan el mismo nombre, y van a establecer como ellas anastomosis con las venas del tórax y de la base del cuello. Y vamos con la última, que es la subclavia. Aquí tenemos la subclavia. También podemos mencionar las brachiocefálicas. ¿Sí? Aquí están brachiocefálicas, tanto derecha como izquierda. Pero ahorita nos vamos a enfocar a lo que es la subclavia. Y vamos a no terminarla de una manera muy rápida. Como su nombre lo dice, subclavia, va a encontrarse por debajo de la clavícula. Es una vena muy voluminosa, como todas las venas va a ser de paredes delgadas, va a estar situada anteriormedialmente con respecto a la arteria subclavia 1. Y su continuación va a ser con la vena brachiocefálica. Bien, esta va a ser la continuación de la vena axilar. Pasa por la vena subclavia y termina con la vena brachiocefálica. Esto sería todo lo que es el sistema venoso tanto de miembro superior como inferior. Muchas gracias por su atención. A continuación se va a describir a la vena ilíaca. Es clave mencionar que a nivel de la pelvis vamos a encontrar a la vena ilíaca externa, a la vena ilíaca interna y vena ilíaca común. Ambas van a converger tanto a partir de la vena ilíaca común en la vena cava inferior, también siendo este su origen. A continuación se va a describir a la vena ilíaca externa. Esta vena ilíaca externa se va a originar a nivel del anillo femoral, en donde va a discurrir con la vena femoral. También se menciona que dentro de la vena ilíaca externa va a tener su punto de partida a nivel de la región de la articulación sacroiliaca, como podemos observar. La vena ilíaca externa es la más voluminosa. Va a contar con dos bifurcaciones, como es la vena epigástrica inferior y la vena circunfleja profunda. A partir de la vena ilíaca externa, también podemos mencionar que se va a continuar con la vena ilíaca común. A partir de esta, se va a continuar con la descripción de la vena ilíaca interna. La vena ilíaca interna va a tener unión con la vena ilíaca común, y para poder observar a mayor detalle es necesario ocultar tanto la epigástrica para poder divisar de mejor forma a la vena ilíaca interna. A este punto vamos a mencionar que la vena ilíaca va a contar con venas ilíacas lumbares, parietales, y dentro de viscerales, y dentro de cada una de estas va a desembocar en
más venas. Es así que tenemos a la vena de la vena ilíaca interna a la vena a su tronco, tanto posterior como anterior. Dentro del tronco anterior va a desembocar a una vena uterina, que lo podemos continuar. Se divisa. Ya. Vena uterina, también a partir del tronco anterior vamos a encontrar a la vesícula superior. Vamos a denotar a la rectal medial. Esta rectal medial va a ser parte de las venas de la región ilíaca interna en cuanto a la región parietal. A su vez, también vamos a denotar aquí una voluminosa dentro de las arterias ilíacas internas, esa es la ilíaca interna pudenda. Y por último, a la glútea inferior. Tanto la glútea inferior como la glútea superior corresponden a venas parietales. En el tronco vamos a encontrar a la obturadora, a la vena obturadora o obturatriz. Estas van a corresponder al tronco anterior de la vena ilíaca interna. En cuanto a la vena ilíaca, a la vena ilíaca del tronco posterior, va a desembocar en la iliolumbar y la glútea superior. Como se les mencionó hace un momento, la glútea superior junto con la glútea inferior van a corresponder a las venas parietales. Se observa el recorrido de la iliolumbar también va a discurrir con la circunfleja ilíaca profunda. Eso mencionando así que la circunfleja profunda, como ya fue mostrada anteriormente, se encontraba en la bifurcación de la vena ilíaca externa. Por tanto, podemos mencionar que cumple una anastomosis tanto con la vena ilíaca externa e interna. Ya tras haber descrito la vena ilíaca interna, vamos a mencionar que la vena ilíaca común es la que en la que van a converger tanto la vena ilíaca externa como interna. Aquí hay que mencionar que la vena ilíaca común izquierda va a ser de mucho más mayor longitud. Como pueden ustedes observar, la izquierda va a tener mayor longitud y estas finalmente van a converger en la vena cava inferior. Esto va a ocurrir a la altura del disco intervertebral L4 y L5. También es necesario mencionar que dentro de la vena ilíaca común va a discurrir la sacra media. Tenemos que acercarnos para poder observar que va a estar en el nivel o en la línea media del sacro. Gracias. Buenas tardes, doctora, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las características morfofuncionales de las venas cava superior y vena cava inferior. Bueno, primeramente voy a empezar hablando sobre algo general de las venas brachiocefálicas, ya que tienen una estrecha relación con la vena cava superior, que vendrían a ser esto, la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda. Ya. Estas venas brachiocefálicas eran antes denominadas venas innominadas o troncos innominados. Estas son dos venas que reciben ese nombre ya que están formados por la unión de la vena yugular interna que tenemos aquí, la vena yugular interna y la vena subclavia. Vamos a encontrar lo que es una vena subclavia a cada lado, es decir, en la línea media. Tenemos la subclavia derecha y la vena subclavia izquierda.
De igual forma también vamos a tener la vena yugular interna derecha y la vena yugular interna izquierda. Como la vena yugular interna es la que recibe esta vena, como la vena yugular interna es la que recibe la sangre del cuello, de la cabeza, y la subclavia es la que recibe la sangre del brazo, es por ello que recibe el nombre de brachiocefálico. Como vemos, aquí tuve que cortar lo que es la parrilla torácica e incluso sacar las clavículas para poder observar de mejor manera lo que es la vena brachiocefálica izquierda y la vena brachiocefálica derecha. Ya. Ya, como podemos ver en esta imagen, es una vista anterior. Como vemos anteriormente, cómo estaría la parrilla costal con la clavícula, es decir, para ver la relación entre ellas. Vemos que ambas venas, que son las venas que están señaladas, las venas brachiocefálicas, se forman aproximadamente posterior a las articulaciones esternoclaviculares, que vendría a ser a esta parte de aquí, la articulación esternoclavicular. La vena brachiocefálica izquierda, que es esta, la de este lado, se forma posteriormente a la articulación esternoclavicular del mismo lado, es decir, al lado izquierdo. Y la vena brachiocefálica derecha se forma posteriormente a la articulación esternoclavicular derecha. Ya, ahora vamos a ver. Vemos que ambas venas brachiocefálicas, como podemos ver aquí, esta y esta, tanto la vena brachiocefálica izquierda como la brachiocefálica derecha se van a unir para terminar formando lo que es la vena cava superior, que viene a ser esta de aquí. Como vemos, la unión entre la brachiocefálica izquierda y brachiocefálica derecha dan la formación de lo que es la vena cava superior. Esta unión siempre ocurre por detrás del cartílago costal derecho. En esta parte siempre va a ocurrir detrás del cartílago costal derecho, del primero. Es decir, al lado derecho en donde la primera costilla, como podemos ver aquí, se encuentra articulando con el manubrio del esternón. Bueno, ahora voy a empezar con lo que es la vena cava superior. La vena cava superior. Ya, aquí podemos ver la vena cava superior. La vena cava superior va a drenar un territorio más extenso que las venas brachiocefálicas, ya que drenan lo que era drenado por las venas brachiocefálicas. Como sabemos, estas venas son las que forman a la vena cava superior. Es decir, entonces que esta vena, la vena cava superior, va a drenar lo que es el cuello, la cabeza y el miembro superior, pero además también va a drenar sangre de la cavidad torácica. Más vendría a ser de la cabeza del tórax y de la parte de las vísceras que se encuentran igual a nivel del tórax. Ahora vamos a ver dónde comienza la vena cava superior. Como ya sabemos, la unión de las venas, como dije anteriormente, la unión de las venas
brachiocefálicas, la unión de estas dos venas, se unen para la formación de la vena cava superior, la cual se daba por detrás del primer cartílago de costal derecho. Entonces, sabiendo esto, vamos a entender que la vena cava superior comienza a nivel posterior. La vena cava superior inicia a nivel posterior del primer cartílago costal derecho, como vemos aquí. Aquí estaría el cartílago, el primer cartílago costal derecho, y aquí estaría la vena cava superior, por eso es que decimos que es posterior. Esta es la visión que estamos viendo ahorita es una visión derecha de la cavidad torácica, en donde podremos ver dónde es que drena la vena cava superior. La vena cava superior, como podemos ver aquí, es va a ser la encargada de llevar la sangre venosa específicamente a la aurícula derecha. Como vemos, está conectando aquí y va a llevar la sangre venosa a esta aurícula derecha del corazón. Bueno, también debemos saber que tanto la vena cava superior como la vena cava inferior va a drenar en la aurícula derecha del corazón. Ya. La vena cava superior, pero aquí marcamos la vena cava superior. La vena cava superior está envuelto, como todos los grandes vasos del tórax, por pericardio parietal seroso, por el que se encuentra marcado en este momento. Algunos autores dividen lo que es la vena cava superior en dos porciones. La dividen en una que no está envuelta por pericardio parietal seroso, que viene a ser la porción extrapericárdica, que vendría a ser esta parte. Y otra, la cual no estaría envuelta y otra, la cual sí estaría envuelta por pericardio parietal seroso, que viene a ser la porción intrapericárdica, que vendría a ser la parte de aquí. Ya. Ahora veremos cuáles son las relaciones de esta vena cava superior. Vamos a ver que anteriormente se relaciona con el timo, se va a relacionar con el timo, con el esternón y con el primero y segundo cartílago costal. Ya. En su relación posterior vamos a tener lo que es la tráquea, el bronquio principal derecho, que vendría a ser esta, que vemos marcado aquí. Eso sería en su relación posterior. En su relación lateral, lateralmente vamos a tener al nervio frénico, que viene a ser este nervio que podemos ver aquí, el nervio frénico. El nervio frénico con la vena pericárdica frénica y como también con la arteria pericardiofrénica. Eso en cuanto a su relación lateral. Eso en cuanto a lo que es la vena cava superior.
Ahora vamos a ver lo que respecta a la vena cava inferior. Ya. La vena cava inferior, la que vemos aquí. Esta vena cava inferior recoge la sangre de la cavidad abdominal, de la cavidad pélvica y de los miembros inferiores. Hay que tener en cuenta que su recorrido va a ser más largo que el de la vena cava superior, debido a que, como podemos ver, es una vena más grande. Ya, su origen va a ser por la unión de dos venas, las cuales son las venas ilíacas comunes. Las tenemos aquí. La unión de estas dos venas ilíacas comunes van a dar el origen de la vena cava inferior. Entonces, su sitio anatómico vamos a observar que comienza en la vértebra L4. Ya, como ya dije, la vena cava inferior drena la sangre a los miembros inferiores. Vena cava inferior drena a la parte inferior, al miembro inferior, también al abdomen y a la pelvis. Entonces, para drenar, y debe llevar de vuelta a lo que es a la aurícula derecha. Entonces, para llegar hacia la aurícula derecha del corazón, tiene que atravesar el diafragma, como podemos ver aquí. Como podemos ver aquí, se encuentra atravesándolo la vena cava inferior al diafragma para poder llegar así no le quitamos el pericardio, para llegar así a lo que es la aurícula derecha. La aurícula derecha. Ya. Como vamos a ver que la vena cava inferior va a tener lo que es dos dilataciones, o también las podemos llamar bultos, a lo largo de todo su recorrido. Una va a ser donde drenan las venas hepáticas, que se llama seno hepático, que vendría a ser esta parte de aquí. Este se denominaría el seno hepático, es donde drenan las venas hepáticas. Y vamos a tener otro en donde van a desembocar las venas renales, que sería el seno renal, que vendría a ser esta parte que tenemos aquí. Ahora vamos a ver lo que es las relaciones de la vena cava inferior. Tiene una relación posterior con las porciones lumbares del diafragma, también con el psoas mayor, como podemos ver aquí, con el diafragma, con el psoas mayor, como también con las alas del hueso ilíaco y las glándulas del hueso ilíaco y las glándulas suprarrenales, como podemos ver que son dos, pero en este caso del lado derecho. Anteriormente es cruzada por la arteria gonadal del lado derecho, que vendría a ser esta de aquí. Esa vendría a ser la arteria gonadal del lado derecho. Bueno, a esta arteria va a variar si por ejemplo es de mujer, la llamaremos arteria ovárica, y si es del hombre, la llamaremos arteria testicular. Además tiene una relación
lateral derecha con la segunda porción del duodeno, que vendría a ser su porción descendente. Es decir, aquí le tenemos el duodeno, con la cual va a tener una relación lateral estrecha. Les voy a hablar del sistema portal. En esta estructura que ven acá es la vena porta, el sistema venoso portal, y tal como lo mencionan los libros de anatomía, de la vena porta está formada tanto por la vena esplénica que en esta y por la vena mesentérica superior. Se puede decir que estos son los dos grandes vasos que conforman a la vena porta. Esa vena porta pues va a llevar sangre que recoge tanto del vaso como de todo el aparato gastrointestinal para luego ser llevada al hígado. En algunos otros libros mencionamos también que lo conforman, que es la vena mesentérica inferior. Sin embargo, en muchas ocasiones, esa mesentérica superior está conectada tanto a la vena esplénica o la vena mesentérica superior. Quiero colocar aquí el hígado para que ustedes vean cómo es que entra esa vena porta hacia el hígado. Y luego va a llegar pues a los signos simpáticos. Acabo de colocar el hígado para que vean, porque en el preciso lugar que esa vena porta penetra. Vamos a imaginar entonces que aquí donde estoy enfocando se encuentra el hilo hepático. Y a través de ahí entonces es que se incorpora esa vena porta hacia el hígado para luego entrar, y luego la sangre se va a salir a través de las venas hepáticas, que son estas que estamos mostrando en la parte de aquí. Tenemos la vena hepática izquierda, la vena hepática intermedia y la derecha. Luego la sangre se drena entonces a este gran vaso que se llama vena cava inferior. Eso es como de las cosas más importantes a mencionar sobre este sistema portal. Voy a mencionar también que la vena porta entra por detrás del conducto colédoco. El conducto colero, con más o menos que vamos a tratar aquí, es del conducto coledo, que iba por detrás del conducto, por ahí donde entra. Vamos a mencionar también que la vena porta es indispensable hablar sobre su anastomosis, sobre varias ramas que se encargan pues de recoger la sangre de estas, luego llevarla aquí y luego transportarle al sistema arterial. Por ejemplo, voy a mencionar la vena gástrica izquierda, que es la que conecta directamente a la vena porta. Sin embargo, hay también algunas ramas consideradas como colaterales o que realizan la anastomosis. Una de las principales pues son las venas esofágicas. Pues digo que es importante hablar sobre venas esofágicas y también venas hemorroidales, que también son incluidas en la anastomosis, porque muchas personas desarrollan cirrosis, la cual hay una alteración en el hígado. Se crea cierta resistencia al flujo a través de esta vena porta. Por tanto, existe una resistencia portal. Cuando hay esa resistencia portal, o cuando se dice en otros casos hipertensión portal, lo que produce es que la sangre que fluye de este sentido hacia acá, hacia el hígado, no fluye. Entonces se vuelve muy dilatado todo este sistema venoso. Principalmente digamos que las venas esofágicas se dilatan mucho y también las venas hemorroidales. Por tanto, las personas pueden desarrollar sangrados gastrointestinales, que son muy severos y pueden afectar a la vida de una persona. Pues es importante siempre reconocer cómo funciona este sistema, por tanto, así que con esto es la explicación que voy a dar sobre el sistema venoso portal. Identifica y describa las anastomosis que establecen en el sistema venoso. Anastomosis intercavas. Tenemos vía principal,
En esta lo constituye la vía paravertebral dada por el sistema ascus. De igual manera, la vía intravertebral dada por el plexo venoso interno. En la pared abdominal encontramos las vías accesorias. Vía anteromedial dada por la vena epigástrica inferior con la vena torácica interna. Vía anterolateral dada por la vena epigástrica superficial con la vena torácica lateral. Anastomosis portocavas. Anastomosis esofágicas están dadas por parte del sistema porta, la vena gástrica izquierda, por parte del sistema cava, por las venas inferiores del esófago, venas frénicas inferiores y superiores. Anastomosis rectales. Por el sistema porta, la vena rectal superior, por parte del sistema cava, las venas rectales media e inferior. Anastomosis paraumbilicales. Se forman alrededor del ombligo venas paraumbilicales por parte del sistema porta. Se anastomosan con las tributarias periumbilicales de las venas toracoepigástricas y de las venas epigástricas superficiales del sistema cava. Anastomosis retroperitoneales, que en el colon el sistema porta dado por venas cólicas izquierdas y el sistema cava por venas lumbares ascendentes. En el retroperitoneo el sistema porta por la vena cólicas y omentales y el sistema cava por la vena retroperitoneal. Por último, el hígado. El sistema porta por los ramos interparenquimatosos de la rama derecha y en el sistema cava por las venas retroperitoneales.